Era oriundo de Galilea, nacido en Betsaida, hermano del apóstol Pedro. Hoy haremos un resumen de la biografía del primer discípulo de Cristo llamado Andrés. Bienvenidos a nuestro canal. Andrés fue el primero de los apóstoles elegidos por Jesús. En un sentido, era sucesor de Juan el Bautista. Así como Juan presentó a Jesús ante la nación, Andrés sobresale por haber presentado a Jesús a los individuos. Andrés era hijo de una mujer llamada Juana y de un pescador llamado Juan, y tenía un hermano de nombre Simón, a quien más tarde se le dio el nombre de Pedro. En realidad, el nombre del padre de Andrés no era Juan en la manera en que lo pronunciamos hoy, sino Jonás, como el profeta famoso. Betsaida, donde nació Andrés, estaba a unos 40 kilómetros del este de Nazaret, sobre la costa norte del mar. Era apropiado que el jefe de una familia en la cual la tradición de la pesca pasaba de padre a hijo se llamara Jonás. Este nombre era usado con frecuencia en aquellos tiempos para aquellos que ejercían el oficio de la pesca. Otro Jonás, a quien llamamos Juan el Apóstol, también era al principio un pescador. Aparentemente, Andrés pensaba más en las cuestiones del alma que en la pesca, porque dejó sus redes y siguió a Juan el Bautista. Caminó un largo trecho por el valle del Jordán para llegar a un lugar donde Juan estaba predicando, en Betania, al otro lado del río Jordán frente a Jericó. Andrés encontró allí esa palabra de autoridad en asuntos espirituales que había estado buscando. No estaba satisfecho con la maldad espiritual que había encontrado en las ciudades de Galilea y de Judea. Pero Juan el Bautista era un hombre conforme a su corazón, un hombre acostumbrado al aire libre, rudo, sencillo, que practicaba las virtudes simples y que vivía como alguien a quien le importaban poco las cosas terrenales y mucho menos el reconocimiento del mundo. Este era un hombre a quien valía la pena seguir. De modo que Andrés se dedicó a servir a Juan el Bautista. De él aprendió que algún día, tal vez pronto, llegaría el rey prometido. Para los judíos, este rey esperado era el Mesías, término que se traduce de la palabra griega Christos, que significa el ungido para ser rey. Después de escuchar la prédica de Juan y haber visto multitudes de personas que acudían desde las ciudades de Judea en busca de ayuda espiritual y habiendo ayudado a Juan a bautizar a muchos de ellos porque deseaban morir a la vieja manera de vivir y renacer a una nueva, Andrés estaba preparado para un acontecimiento que en breve cambiaría también su vida. Un día, en medio del creciente antagonismo de parte de Herodes hacia la figura popular de Juan el Bautista, que finalmente desembocó en que Juan fuera arrojado en la cárcel y finalmente ejecutado, Jesús de Nazaret se presentó entre aquellos que venían a pedir el bautismo. Cuando Juan el Bautista vio a su primo, Jesús detuvo su prédica y guió la atención de la multitud hacia aquella figura solitaria y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo». Andrés, quien había oído estas palabras, buscaba algo más que el mensaje de Juan, ya que el de éste estaba dentro del marco de la vieja revelación. Juan era el último de los profetas, pero ahora aquí estaba aquel de quien Juan había anunciado que vendría, el Cordero de Dios. De inmediato, Andrés dejó a Juan y se apegó a Jesús. Es probable que Juan, el futuro apóstol, quien también fue primero un seguidor de Juan el Bautista, haya decidido para esta misma época seguir a Jesús. Andrés encontró luego a su hermano Simón Pedro y más tarde a Felipe y los presentó a Jesús. En ese momento, Andrés no era todavía un discípulo de Jesús, era simplemente un seguidor, es decir, un espectador interesado, dispuesto a acercarse y a observar.
Jesús llevó a Pedro, a Andrés, a Felipe y a Juan consigo a Nazaret, después de los 40 días durante los cuales lo tentó Satanás en el desierto, después de su bautismo. Allí tuvieron la oportunidad de acompañarlo a una fiesta familiar con motivo de una boda en Caná de Galilea, a solo 9,5 kilómetros de Nazaret. En Canaá vieron a Jesús realizar uno de sus primeros milagros. Luego Jesús lo llevó con él a una gira de predicación en Galilea y luego a Jerusalén, donde lo vieron limpiar el templo, pero en todo este tiempo todavía no eran sus discípulos. Finalmente, regresaron a Galilea y a su anterior oficio de pescadores. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero un día Jesús vino a la costa de Galilea, en la región de Capernaum, y allí encontró a Andrés y a Pedro. Con frecuencia hemos oído mencionar a Pedro como el gran pescador. Lo era, pero también lo era Andrés. Hemos oído citar con frecuencia las palabras que Cristo le dirigió a Pedro: vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. Pero debemos recordar que esas palabras fueron dichas tanto a Andrés como a Pedro. Andrés merecía este título aún más que Pedro, o para ser justos con ambos, digamos que Pedro se convirtió en pescador de multitudes y Andrés fue pescador de individuos. Ahora por fin Andrés se había enrolado como discípulo de Cristo y tuvo por delante aproximadamente 2 años y medio de instrucción. Su nombre estuvo incluido en la lista original de los 12 apóstoles. Estuvo presente en la alimentación de los 5,000 junto al mar de Galilea, donde le presentó a Jesús al muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. También estuvo presente en la fiesta de la Pascua y presentó a muchos otros al Maestro. Andrés estaba presente en el Monte de los Olivos con Pedro cuando preguntó con interés acerca de la futura destrucción de Jerusalén y del fin de los tiempos. Su nombre está mencionado como apóstol en el libro de los Hechos. Esa es la última mención que tenemos de él en la Biblia. Sin embargo, debemos advertir que Andrés estaba presente y ministraba en la iglesia de Jerusalén. Cada vez que leemos una referencia a esa iglesia y a los ancianos o a los apóstoles, también debemos incluir el nombre de Andrés porque pertenece allí. No se sabe cuándo se fue de Jerusalén. Tal vez salió como misionero por su propia decisión o tal vez debió marcharse por la persecución que se inició. Hay algunas tradiciones impresionantes acerca del ministerio posterior de Andrés. Una de ellas, registrada por Eusebio, es que fue a Escitia, al sur de Rusia, en la región que rodea al Mar Negro. Andrés fue conocido durante mucho tiempo como santo patrono de Rusia y esta elección estaba basada en la antigua tradición de que había predicado el Evangelio allí. Las obras apócrifas primitivas coinciden con esta información. Los hechos de San Andrés y San Bartolomé dan un informe sobre su misión entre los partos. Según el libro El martirio de San Andrés, el apóstol fue apedreado y crucificado en Escitia. Otra fuerte tradición ubica su ministerio en Grecia. Según esta, fue encarcelado allí y luego crucificado por orden del procursor, cuya esposa Maximilia se había distanciado de su esposo por causa de la prédica de Andrés. Supuestamente, Andrés fue crucificado en una cruz que en lugar de ser como aquella en la cual murió el Señor Jesús, tenía la forma de una X. Hasta hoy, a ese tipo de cruz se la conoce como Cruz de San Andrés. Hay una tercera tradición acerca del ministerio de Andrés que lo describe pasando un tiempo en Éfeso y en Asia Menor, donde se dice que Juan escribió su evangelio a partir de una revelación recibida por Andrés. Goodspeed escribe y cito: a Andrés la tradición le asignó la región de Escitia, al norte del Mar Negro, como campo de misión, pero Hechos de Andrés, escrito probablemente alrededor del 260 después de Cristo, describe que sus labores tuvieron lugar en Grecia o en Macedonia, donde tuvo lugar su martirio en Patras, como se relata en sus Hechos.
A primera vista, estas tres tradiciones podrían parecer contradictorias, pero quizás son complementarias. Después de todo, Andrés debió haber servido en algún lugar de la tierra, y si no murió en Jerusalén, es muy posible que haya ido a Asia Menor para estar con su viejo amigo Juan. Y también es razonable que por un tiempo haya ido más lejos, a Escitia. Los escitas se mencionan en el Nuevo Testamento. Quizás luego Andrés haya regresado al Asia Menor porque es el puente territorial natural entre Rusia y Grecia. Es probablemente que Andrés haya trabajado durante un tiempo en y alrededor de Éfeso y que finalmente haya ido a Grecia durante los últimos años de su vida. Es probable que allí, en el sur de Grecia, haya ofendido al gobernador, como dice la tradición, por haber ganado a su esposa a la fe en Cristo, y que el gobernador, en venganza, hiciera que este predicador de la cruz muriera él mismo en una cruz en Patras. Durante el primer siglo era frecuente que los nobles, especialmente las mujeres, se convirtieran al cristianismo. No hay nada en esta tradición que pueda considerarse imposible o increíble. Sin embargo, existen algunas falsificaciones medievales acerca de la vida y ministerio del apóstol Andrés que no resultan creíbles. Por lo menos es probable que contengan pocos datos veraces. Está la historia de que a él se le reveló que el apóstol Matías, el que fue elegido para reemplazar a Judas, fue tomado prisionero por caníbales. A Andrés se le encomendó la tarea de ir a liberarlo. Después de un viaje milagroso, llegó al lugar y fue un instrumento decisivo en la liberación de Matías y en la conversión al cristianismo de toda la población de caníbales, con excepción de algunos pocos pobladores incorregibles por medio de milagros espectaculares. Esa historia es pura leyenda. Aún así, puede haber un poco de verdad en el hecho de que probablemente Andrés, fiel a su carácter de ganador de almas individuales, interesado en el rescate de personas, haya colaborado con uno u otro apóstol, quizás aún Matías, con la intención de rescatarlo en alguna situación difícil. Y es posible que de ese modo haya ganado para Cristo a los secuestradores de Matías. Es probable que Andrés haya tenido algún tipo de aventura con caníbales en Rusia, aunque no de un extremismo fantástico como el que se describe en la leyenda. En tiempos del emperador Justiniano se encontraron reliquias del apóstol Andrés en Constantinopla. Esta ciudad era depositaria de reliquias cristianas del sur de Rusia, de Asia Menor y también de Grecia. De hecho, con frecuencia, las reliquias de los mártires eran trasladadas a esta ciudad, capital del cristianismo ortodoxo griego. Una autoridad contemporánea, Michael McLaughlin, relata que Constantino comenzó a construir en el 336 una capilla de los santos apóstoles. El edificio fue completado por su hijo y consagrado alrededor del año 356. Albergaba las reliquias de Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, del evangelista Lucas, el médico personal del mismo y de Andrés. Unos pocos huesos que se consideraba que podrían pertenecer a Andrés fueron llevados a Escocia por un cristiano llamado San Regulus en el siglo IV o V. Fueron enterrados en un lugar que más tarde se llamó San Andrés. Hoy el apóstol es el santo patrono de Escocia y la cruz de San Andrés es el símbolo oficial de ese país cristiano. También es reclamado como santo patrono por cristianos rusos y cristianos griegos. Dorman Newman informa acerca de los detalles de la vida y la muerte de San Andrés, como le llegaron a él en el año 1685. San Andrés fue a Escitia y a Bizancio, donde fundó iglesias. Luego fue a Grecia y finalmente a Patras, una ciudad de Acaya, donde sufrió el martirio. El precursor de Acaya ordenó a Andrés en una discusión que renunciara a su religión bajo amenaza de ser ferozmente torturado. Ambos rogaban que el otro se retractara. Agetes instaba a Andrés a no perder su vida. A su vez, Andrés le insistía a Agetes que no perdiera su alma.
Después de soportar con paciencia el azote, Andrés fue atado a una cruz, no clavado, para que su sufrimiento se prolongara. Consoló a los cristianos y oró enalteciendo la cruz que por mucho tiempo había esperado como una oportunidad para rendir testimonio honorable a su Señor. Desde allí aconsejó a todos los que presenciaban la crucifixión. Algunas personas intercedieron ante el procursor, pero Andrés rogó al Señor que le permitiera sellar la verdad con su sangre. Murió el último día de noviembre, aunque no se han encontrado datos exactos acerca del año. A pesar del comentario de Dorman Newman, debemos decir que es por lo general aceptada la fecha del 69 después de Cristo como año de su martirio en Patras. La santa tradición dice que Andrés fue al pie de las montañas de Cáucaso, hoy Georgia, en Rusia, y predicó a la raza de los escitas tan lejos como el mar Caspio. Finalmente llegó a Bizancio, en la actualidad Estambul, y allí ordenó al obispo Tachis. Andrés fue encarcelado y apedreado y sufrió mucho por Cristo. En Sinop sufrió la amenaza de ser comido vivo por los caníbales. A pesar de ello, continuó con su labor apostólica de ordenar sacerdotes y obispos y difundir el Evangelio de Jesucristo, su Salvador. Desde Bizancio, continuó hacia Grecia para realizar su principal viaje apostólico. Viajó a Tracia y Macedonia y bajó por el Golfo de Corinto hasta Patras. Fue allí donde Andrés predicaría el Evangelio de Cristo por última vez. El gobernador de Patras se encolerizó contra Andrés a raíz de su prédica y lo convocó ante el tribunal en un intento de deshacerse de la fe cristiana. Cuando Andrés resistió ante el tribunal, el gobernador ordenó que fuera crucificado. Andrés permaneció atado a la cruz con gruesas sogas durante 3 días y sus últimas palabras fueron: «Acéptame, oh Jesucristo, a quien vi, a quien amo y en quien soy. Acepta mi espíritu en paz en tu reino eterno». Una cristiana llamada Maximilia retiró el cuerpo de Andrés de la cruz y lo enterró. Cuando Constantino, hijo del emperador Constantino, llegó a ser emperador, hizo trasladar el cuerpo de San Andrés a la iglesia de los Santos Apóstoles en Bizancio, Estambul, donde fue colocado el altar. La cabeza de San Andrés quedó en Patras. En el año 1460 después de Cristo, la cabeza de Andrés fue llevada a Italia y colocada en la Basílica de San Pedro. Permaneció en Italia hasta el año 1964, cuando el Papa Pablo VI la devolvió a la sede episcopal de Patras. 3 representantes del Papa acompañaron la cabeza, que fue colocada en un relicario y cargada por el cardenal Bea de la Basílica de San Constantino, que la guarda hasta hoy. Si te ha gustado este video, comparte, comenta y dale like a este material para seguir haciendo crecer este canal llamado Hacer Palabras y Hechos.